aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Por la gracia de nuestro Dios manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la salvación de manera gratuita, algo que hemos venido repitiendo durante todo el trimestre, y estamos en la penúltima lección del mismo, y la verdad que hemos aprendido tanto que glorificamos y honramos el nombre de Dios, porque sabemos que la presencia del Espíritu Santo ha estado con nosotros en todo lo que va de este trimestre. Hoy tenemos un tema muy importante: salgamos a Jesús fuera del campamento. Es el título que estaremos abordando en el día de hoy. Antes del acostumbrado saludo que damos a nuestro invitado aquí en Radio Amanecer en Estudio, quisiera aprovechar el momento también para recordar que las tiendas IATPA de la Iglesia Adventista, donde se distribuyen los libros y por ende la guía de estudio que utilizamos cada trimestre, pues está anunciando ya la presencia del ejemplar que será estudiado durante todo el trimestre. Esta guía de estudio de la escuela sabática tiene que ver con un estudio del libro de Génesis. En el segundo trimestre estaremos estudiando el libro de Génesis. Importante que usted pueda tener en mano esa guía de estudio ya entrado el trimestre, podamos compartir esas grandes verdades del libro de Génesis. Aquí en cabina nos place saludar como cada día a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre y hacia el cielo, el pastor Domingo Guzmán, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, Pastor Scroggins. Estamos arribando, ¿verdad?, a esta lección tan importante. Salgamos a Jesús fuera del campamento. Me hubiese gustado mucho que el título se quedara solamente en Salgamos a Jesús. A Jesús. ¿Verdad? Salgamos a Jesús fuera del campamento. Es una lección bien interesante la que vamos a estar analizando en el día de hoy, dentro del contexto, ¿no?, de esta lección durante el trimestre. En estos últimos días, el mensaje de Hebreos y la lección de esta semana, de forma particular, permanezca el amor fraternal, basada en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Tenemos por delante un estudio bien interesante en el día de hoy. Este ya es nuestro penúltimo estudio del trimestre. Así que desde ya comenzamos a decir muchas gracias a los que han estado ahí pendientes de estas lecciones. Vamos a orar para pedir la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Amante Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, y gracias porque nos has dirigido durante todos estos días en los que hemos podido, Señor, compartir con nuestra hermandad desde Radio Amanecer en Estudio todo lo relacionado con este tema tan importante de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Bendícenos ahora a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Pastor Guzmán decía que le hubiese gustado que el título quedara ahí solamente, Salgamos a Jesús, y uno tendría un camino muy fácil para recorrer, porque definitivamente en términos de salvación, cuando vamos a Jesús no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero el título viene acompañado fuera del campamento. Eso tiene algunas implicaciones importantes, porque no debemos prepararnos mentalmente solamente fuera del campamento, porque tendríamos cierto grado de problema para interpretar el estudio de hoy. Sabemos que el campamento siempre ha sido sinónimo de seguridad, una ciudad amurallada. Todas esas son figuras que utiliza la palabra de Dios
para hacer referencia a la seguridad que se puede vivir dentro de un campamento, dentro de una ciudad amurallada, etcétera. Y amigos, es importante que nosotros prestemos mucha atención a lo que valientemente el autor de la guía de estudio quiso titular de esa manera, porque entendemos que va a contextualizar esa declaración quizás en algún tipo de episodio determinado o en alguna situación de manera quizás excepcional que se presenta dentro de un campamento o dentro de una ciudad, para que se coloque un título como este, y eso es lo que estaremos viendo en el día de hoy, y lo hace conforme a una declaración incluso que da el autor de la carta a los Hebreos, es decir, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, y en este sentido vamos a entrar en detalles a lo que la guía de estudio nos trae como título en el día de hoy. Pastor Guzmán. Así es, Pastor Scrogin. Decía yo que es un título bien controversial el que tenemos para hoy, porque pudiera dar la idea de que para poder ir a Jesús tendríamos que salir de donde estamos para ir para allá. Y eso pudiera poner en la mente de algún hermano, pues que hay que salirse de la iglesia, ¿no? Que de hecho hay mucha gente que no hay que no hay que empujarla. Mucho, porque tienen como ideas muy definidas de eso. Muy definidas de eso. Y yo quiero decirles que es totalmente lo contrario. Es probable que esta lección nos ayude a nosotros a afianzar en nuestra mente la importancia, la relevancia que tiene el hecho de que juntos estemos caminando, transitando el camino hacia nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y el sacrificio hecho por Él en favor nuestro en la cruz del Calvario. Es necesario que nosotros vayamos a la Biblia y tengamos un pequeño repaso, ¿no?, de la historia. ¿Y por qué razón el apóstol hace referencia a esto? En primer plano, recordemos que el apóstol Pablo le está hablando a los hebreos. Por lo tanto, los hebreos conocen su historia, conocen la historia de su pasado, conocen los elementos que transcurrieron en el viaje, saliendo de Egipto, todos los aspectos relacionados con la travesía en el desierto, todos los elementos en los cuales el Señor luchó con este pueblo, que la misma palabra de Dios lo define como un pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo difícil de tratar, un pueblo muy difícil de tratar. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hebreos que están en la diáspora, le escribe esta carta con la finalidad de llamar la atención de ellos probablemente a los aspectos más relevantes de su historia y cómo esa historia se hace palpable y más entendible para ellos en este momento en el que él les escribe la carta, donde hay otros aspectos que llamar a los cuales llamar la atención. En el caso particular, Jesucristo el Mesías. Pero vámonos a Éxodo, capítulo número 33. Libro de Éxodo, capítulo 33, en la versión Reina Valera 1960. Jehová dijo a Moisés: anda pues, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Voy a detenerme aquí. El primer elemento, Dios continúa su promesa con el pueblo, pero le está llamando la atención. Fíjate qué interesante. Vamos adelante, yo le voy a dar la tierra, no hay problema, pero yo tenía planes de irme con ustedes, pero ahora ya no me voy con ustedes. Ustedes son demasiado difíciles de tratar. Mi plan era ir con ustedes, pero ya recuerden lo que acaba de pasar en el monte, ¿no? Y el becerro de oro y todo ese tipo de cosas. El pueblo se ha descarriado. Dios en su misericordia continúa siendo bueno con el pueblo, lo sigue guiando, lo va a introducir, pero aquí le está diciendo claramente: yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, o sea, que mi presencia en medio de ti te consuma.
Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo, atención, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué estaba ahí al ladito de Moisés siempre. Fíjese la historia. Vamos ahora a retomar la historia, como dije. El pueblo, en el momento en que Dios le da los mandamientos, desobedece de una manera tal que hasta un becerro de oro hicieron. En el momento en que Dios está estableciendo su pacto con ellos. Por favor, hilvane esa idea. Dios está confirmando el pacto con el pueblo, y mientras Dios está haciendo eso, el pueblo está renegando ese pacto al adorar un becerro de oro. Cuando el Señor ve esta acción de parte del pueblo, todos conocemos las consecuencias. Allí hubo toda una separación entre los que mantenían esa idea de rebelión en contra de Dios, y quedó entonces los que, a pesar de, querían seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero aún así, el Señor en Éxodo capítulo número 33 dice lo siguiente: miren, vamos adelante, yo los voy a seguir apoyando, los voy a seguir guiando, los voy a seguir dirigiendo, pero yo no me voy a ir junto con ustedes. Yo no voy a ir en medio de ustedes. Si voy en medio de ustedes, ustedes no van a soportar mi presencia con ustedes. Y esa es la necesidad de sacar el tabernáculo fuera del campamento. Ok, con esa imagen que ya tenemos clara en nuestra mente, entendamos que el ir fuera del campamento no era más que buscar la presencia de Dios. Uh-huh. Así que por favor no sea de los que piense que salir del campamento es salirse de la iglesia, es buscar la presencia de Dios. Sí. Ir al campamento, fuera del campamento, es acercarnos a donde está Jesús. Si nos quedamos dentro, tendríamos la actitud de los que quieren hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Nada que ver con esta acción que, aunque fue literal del pueblo, es una especie de ejemplo para nosotros. Y cuando usted lleva esto al Nuevo Testamento, usted se da cuenta de que también en el caso de Cristo pasó algo interesante. Jesús padeció fuera de la ciudad. Porque si te quedas en la ciudad, no en la iglesia, en la ciudad, había tanto que te alejaba del aspecto litúrgico que probablemente tú te desconectaras. Entonces fíjese, Jesús dentro de la liturgia muere fuera del campamento porque era fuera del tabernáculo que se sacrificaban los animales. Claro. Y ahora Jesús está haciendo la parte práctica, la verdadera de aquello que era sombra. Por lo tanto, uh-huh, esos aspectos se realizaron con una similitud tremenda con relación a lo que eran los actos litúrgicos previos. Jesús muere fuera del campamento, y al morir fuera del campamento, nosotros de esta manera simbólica tenemos que salir fuera a encontrarnos con Él. Jesús, claro. Y a poder tener ese encuentro con Él para que nuestra vida pueda ser transformada realmente. En otras palabras, la lección de hoy lo que nos está enseñando a nosotros es que con mucho más razón tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida
y la forma en la que esa presencia transforma nuestro carácter es cuando somos capaces de reconocer nuestra debilidad, esa debilidad de la cual el Señor le habló al pueblo que tenía. Usted y yo hoy en día somos el nuevo Israel, y este Israel nuestro está lleno de debilidad, pero el Señor nos dice a nosotros que Él está dispuesto a recibirnos si estamos nosotros dispuestos a ir a Él. Sí, efectivamente, muy buena la aclaración. Por eso es importante que algunas declaraciones que se ven en las Sagradas Escrituras usted pueda ubicarlas dentro del contexto, porque estamos entendiendo a la perfección que cuando ahí en el pueblo hay algunas debilidades de idolatría y eso, entonces Dios invita a una reflexión profunda para que se detenga el pueblo de su idolatría, y esto que estamos analizando no es más, como bien usted estaba puntualizando, pastor, es el cumplimiento literal de lo que la palabra de Dios había dicho que se iba a cumplir en Cristo Jesús, y Jesús murió. Ahora, hay una declaración que se maneja con mucho entusiasmo cuando Jesús dice a los suyos, cuando dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no les recibieron porque no tenían esa capacidad de recibir a Jesucristo. El Señor hizo su ministerio, trabajó en favor de todos los seres humanos, y en Él tiene el cumplimiento de la palabra de Dios. De lo que sucedía en el pueblo de Israel se cumplió exactamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él muere fuera de la ciudad, fuera del campamento. Varios pasajes de la Biblia, Marcos, Mateo, Lucas, y la carta a los creyentes de Galacia, Gálatas 2:20, nos hablan ciertamente cuando nosotros salimos de un campamento de idolatría, cuando las cosas no se hacen muy bien, que hay mucho pecado, tenemos que acudir a Cristo Jesús para buscar la solución en Él. Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde murió Jesucristo? En una cruz. ¿Cuáles son las implicaciones literales de esa palabra? Cuando nosotros abandonamos el mundo, debemos tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo hasta, si podría decirse literal, y morir por Él. Eso tiene que ver con el cumplimiento de lo que Jesús dice, Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, y Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Finalmente, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, ahí está la evidencia que presenta la palabra de Dios. Abandonar el campamento donde hay pecado, una vida de pecado, no es digna de recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque hay que abandonar el pecado, y esa gracia de Cristo es la que va obrando constantemente para salvarnos del pecado, y en la medida en que nos acercamos cada día más al Señor Jesucristo, recibimos esa gracia para vencer el pecado. Así es, pastor. Quisiera compartir con ustedes, amados amigos oyentes, de manera textual lo que el autor de esta lección nos presenta en el párrafo ya prácticamente final de la lección del día de hoy. Él dice lo siguiente: no obstante, paradójicamente, Hebreo sugiere que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. El acto de seguir a Jesús fuera del campamento significa no solo llevar su vituperio o vergüenza, sino también salir a su encuentro. Tal como los israelitas que buscaban a Jehová salieron fuera del campamento en el desierto cuando Moisés quitó el tabernáculo de Dios del campamento después del conflicto con el becerro de oro. Este relato sugiere que el rechazo de Jesús por parte de los incrédulos también implicaba el rechazo de Dios, como lo rechazó Israel en la apostasía del becerro de oro. Por lo tanto, el camino del sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. Mire qué interesante la forma en que se presenta. Usted quiere ver o tener también una posible interpretación de esto, tal vez más entendible. Como ustedes saben, el pueblo hebreo, judío,
rechazó a Cristo. Y cuando Hebreos, o Pablo, el autor de Hebreos, está hablando de que hay que salir del campamento, una probable interpretación de esa acción es que estemos dispuestos, aún los judíos, a que en busca de Dios salgamos de esa mala forma de creer en el Cristo. Porque todavía los judíos están esperando un Cristo que no va a llegar, porque ya Cristo llegó. Sí. Ya el Mesías vino. Y pretender que toda esa nomenclatura judía todavía está vigente no es correcto de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cristo cumple de acuerdo a cada una de las profecías bíblicas todos los aspectos que habían sido predichos en la economía profética de los hebreos hasta el momento en que él aparece. Por lo tanto, seguir con la idea de que el Mesías todavía no ha venido sería negar todos esos textos bíblicos que tienen su cumplimiento en Jesucristo. Otro aspecto importante es que entendamos que la presencia de Jesús en este planeta fue tal que aunque muchos quieren opacar la presencia de Jesús en el mundo, la historia se encarga de dar un punto a favor de esto. Un punto a favor de que Jesús fue un personaje no solamente histórico por el cual llamar la atención. Jesús fue el Mesías. Jesús fue el Hijo de Dios. Y las cosas que están escritas de Jesús, nadie las ha podido refutar. Por más que se levantan personas tratando de opacar la obra de Jesucristo, cada día usted escucha de gente que ataca el cristianismo y ataca la obra de Jesús, y por un lado tal vez, digamos, 1000 deciden apartarse del cristianismo, pero por el otro lado se convierten en 10,000. Y eso ocurría desde los tiempos de los emperadores hasta el día de hoy. Hago el énfasis porque sostener la idea de que mantener esos elementos litúrgicos era algo fuera de lo viable, ¿no? Y Pablo, recordemos que estamos analizando un escrito de ese momento. Pablo le está escribiendo a los hebreos y le está diciendo, miren, dejen eso. Hay que salir de eso y ir a Cristo. La salvación es en Cristo. Pablo, que en primer plano se presenta en la palabra de Dios como un hebreo de hebreos, fariseo, sí, circuncidado al 8º día. O sea, Pablo le dice a todo el que le está dada la oportunidad de él hablarle, le enfatiza sus raíces. Y si él estuvo dispuesto a seguir el camino de seguir a Cristo y de convertirse en cristiano, es porque él, dada la sabiduría que había alcanzado y sobre todo el toque del Espíritu Santo en su vida, definitivamente fue algo que marcó la sociedad en la que vivió. Y Pablo entonces, y yo alabo a Dios por eso, no solo se preocupó por escribirle a los romanos, a los efesios, a los corintios, sino que Pablo le escribió a su pueblo. Y mire qué interesante. Ahora, analizando yo esto, Pastor Scrogin, todas las cartas que mencioné, está claro quién le escribió. Pero Pablo, por alguna razón, no dejó bien claro si él había escrito o no la carta a los hebreos. Yo a veces me he preguntado, ¿y por qué no está tan bien definido eso? Dios sabe por qué permite cada cosa. Yo soy de los que creo que si los hebreos hubiesen tenido una clara definición del autor de la carta, fácilmente hubiesen caído en un preconcepto y dicen, no, no puede hablarnos de este tema. Es que hay un punto importante. Sí. Es que nosotros estamos mirando ahora estos escritos como una carta, pero fueron exhortaciones que se dio a un pueblo. Sermones. Entonces a veces no es tan fácil tú decirle exhortaciones de Pablo a fulano de tal, como se identifica básicamente en los otros escritos. Así es. Lo que sí es una gran realidad, Pastor Domingo Guzmán y amigos, es que Pablo vivió encerrado en un campamento de error. Uh-huh. Y estuvo dispuesto hasta matar
para defender esas posiciones. Excelente Al comparación. llegar la luz de nuestro Señor Jesucristo a su vida en el camino aquel, entonces Pablo ve que ese campamento de doctrina que tenía, estaba encerrado ahí en ese lugar, tenía que salir de esas doctrinas para encontrarse con Cristo Jesús, y decíamos en una ocasión que Pablo luego estaba fascinado con la cruz de Cristo y su vida de sacrificio. De ahí que se está haciendo el fuerte énfasis: vamos a salir de esa prisión de costumbres a veces que tenemos, muy acorde con las cosas de este mundo, para mirar más allá. Y ese más allá es mirar a Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:12, invitando implícitamente a Jesús para considerar su vida de sufrimiento. Es lo que cada cristiano debe mirar. Esa situación que a veces nos quiere apartar de Cristo Jesús, que queremos mirar las cosas de este mundo, de este campamento, el Señor nos dice: salgamos de estas cosas del mundo, miremos a Jesús, y en Él está asegurada la salvación de todos los seres humanos. Salgamos de este mundo para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que es ciertamente la gran realidad que está presentando Pablo aquí en esta carta. Bien, amados amigos, salgamos a Jesús, busquemos al Señor Jesús y pongamos en práctica cada una de las enseñanzas que el Señor nos mostró mientras estuvo en la tierra, presentándonos su amor inefable, el cual nosotros debemos transmitir a nuestro prójimo, tal como lo presenta la lección de esta semana: que permanezca el amor fraternal entre nosotros. Vamos a orar para terminar nuestra lección en el día de hoy. Padre querido, alabamos tu nombre y te damos gracias porque nos permites comprender la necesidad que tenemos como hijos tuyos de salir en busca de ti, Señor. Ya tú estás desde el principio buscándonos a nosotros. Eres tú el que ha iniciado ese proceso hermoso de rescate. Ayúdanos, Señor, a entender la necesidad que tenemos de ser rescatados por ti. Permite que tengamos el deseo ardiente de estar a tu lado y de, oh Señor, poner en armonía nuestra vida con esos principios de amor, los cuales debemos reflejar a los demás. Ayúdanos a que permanezca en nosotros el amor fraternal. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.